Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Perspectivas. Los invito a que se queden con nosotros para platicar con el doctor Jaime Andrade Villanueva. Él es director de los hospitales civiles. Estamos en este maravilloso espacio recién remodelado y vamos a hablar de los civiles como uno de los grandes personajes de la ciudad de Guadalajara y yo, sin temor a equivocarme, puedo decir la obra social más grande de este estado. Comenzamos Perspectivas. Quédate con nosotros. Seguro has escuchado de él. Se trata de uno de los personajes más longevos y trabajadores de Guadalajara. Nació el 3 de mayo de 1794 y desde entonces el Hospital Civil de Guadalajara no ha descansado un solo día. Trabaja en vacaciones, los fines de semana, durante el día y la madrugada. En su infancia, albergó a 83 empleados y 350 camas. Hoy, como un adulto consolidado, tiene 1,817 camas y más de 7,600 trabajadores. Quizá no lo sabes, pero el Hospital Civil de Guadalajara cuenta con el único helipuerto en Jalisco en un nosocomio público. De hecho, el ranking internacional de Newsweek y la firma alemana Statista ubicó al Hospital Civil entre los mejores en México por encima de nosocomios privados y públicos de alta especialidad. Las cifras del Hospital Civil en una jornada normal no tienen comparación. Cada día, sus paredes escuchan el primer llanto de 24 recién nacidos. En sus quirófanos son intervenidos 142 pacientes. Sus laboratorios realizan 18,406 estudios. Y de sus salas, quirófanos y pabellones salen curados o en recuperación diariamente 221 pacientes. Pero no solo es un hospital de los tapatíos. Allí acuden enfermos del occidente del país porque es la única alternativa hospitalaria dirigida a población abierta con alta especialidad y centro de referencia en trauma, cuidados intensivos y atención médico-quirúrgica. El año pasado, el conjunto hospitalario denominado Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde fue declarado Patrimonio Cultural de Jalisco. Sin duda, este es uno de los personajes claves de nuestra ciudad. Una herencia de Fray Antonio Alcalde y un ejemplo histórico de trabajo, dedicación y compasión por los enfermos y los más vulnerables. Doctor Jaime, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Bienvenido a Perspectivas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jonathan, por esta entrevista que se hace en torno a una de las instituciones beneméritas bicentenarias más importantes que tiene el estado de Jalisco, con un alto impacto social y que en este momento está teniendo notables transformaciones en beneficios de la salud de todos los jaliscienses. Una institución que yo insisto es la más grande obra social en este estado, que cumple 229 años este mes, doctor. Y me gustaría antes de comenzar que nos dijera en dónde estamos sentados, dónde estamos platicando. Bueno, estamos ahorita en este espacio que se le conoce como el Patio Mayor. Ajá. Es un jardín en donde, un gran espacio, un jardín colindante con las 6 grandes áreas que tiene el hospital, las 6 grandes salas, incluyendo este gran corredor y todo lo que es en la parte posterior, la área de quirófanos o lo que fue el área de quirófanos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, vamos a hablar un poco sobre este jardín recién remodelado y otros espacios, pero antes me gustaría un poco que me comentara a manera personal usted, ¿cuándo recuerda la primera vez que pisó el Hospital Civil o de las primeras veces que pisó el Hospital Civil? Que me describiera qué recuerda de ese momento, qué edad tenía, su circunstancia personal. Bueno, yo ingresé en el año de 1985, por primera vez a este hospital. Yo era estudiante de la carrera de medicina y este hospital es el espacio de práctica clínica, no solamente de los ciclos finales de la carrera de medicina, lo que se conoce como preinternado e internado,
y los propios programas de especialidad, sino que desde los semestres iniciales de la carrera de medicina uno acude a estos espacios a la elaboración de diferentes historiales médicos y a poner en práctica algunas habilidades que uno adquiere en las aulas ya de manera técnica, como competencias técnicas que debemos de tener los estudiantes de ciencias de la salud. ¿Usted algún día se imaginó que iba a encabezar esta institución como director general? No, definitivamente no. Yo siempre he sido un médico dedicado a la atención, a la investigación, a la academia y diversas circunstancias, particularmente de asistencia, de impacto sobre la salud, no solamente de la población, sino de generar mejores condiciones en su atención, me llevaron a poder dirigir el día de hoy esta importante institución. Doctora, me gustaría que nos diera un ejemplo para la audiencia. A ver, dígame uno de los estudios más caros, ¿cuánto cuestan en un hospital privado o en un laboratorio? ¿No? ¿Y en cuánto cuánto cuestan en el hospital civil y qué tipo de estudio, por ejemplo, de los más sofisticados? Digo, como para que la gente se dé una idea de la dimensión de lo que representa el civil. Ok, bueno, en este hospital tenemos más de 70 especialidades y subespecialidades que evidentemente como parte de su diagnóstico o de su tratamiento se requieren diferentes tipos de procedimientos que pueden ir desde la radioterapia, que pueden ir desde la resolución de un problema a través de cateterismo, a través de procesos de hemodinamia o a través de procesos endoscópicos de mínima invasión, y estamos hablando de procesos en las salas de hemodinamia, estudios o cirugías a través de la utilización de Gamma Knife, y estos estudios, por ejemplo, el tratamiento completo de una curso de radioterapia en una neoplasia o en un cáncer estándar es alrededor de 300,000 pesos la radioterapia, y un estudio de hemodinamia, bueno, pues anda en alrededor de entre 180 y 250,000 pesos, tan solo parte del derecho de sala de una institución privada. Y evidentemente tenemos tratamientos, por ejemplo, ahorita tenemos tratamientos de muy alto costo para enfermedades que tenían un curso no tan favorable como puede ser la esclerosis múltiple, en donde hoy existe o tenemos más de 5 medicamentos de terapia que ahora se les llama de precisión, en donde la administración o el costo de estos medicamentos supera el $500,000 cada 6 meses. Entonces, son ¿Y cuánto medicamentos. llega a pagar un enfermo, un paciente de eso de $500,000, por ejemplo, en el civil? ¿Puede no pagar nada? Puede no pagar nada porque el objetivo de la atención, buen número de intervenciones que se realizan en el hospital son totalmente gratuitas, y buen número de intervenciones de enfermedades de alto costo, particularmente en cáncer, pues son prácticamente gratuitas. Oiga, doctor, la revista Newsweek y Statista, esta firma alemana, dieron a conocer, me llamó mucho la atención, que entre los 16 principales hospitales de un ranking de 60 en el país estaban los hospitales civiles, ¿no? En el sexto estaba el nuevo hospital y no recuerdo en qué, creo que en el 10º el viejo, en donde estamos. ¿Qué le falta o qué le sobra a este hospital civil, digamos, para competir o estar a la altura, o no sé si rebasa en algunos aspectos las atenciones, la capacidad tecnológica, el nivel de especialización de su personal con respecto a uno privado? Bueno, en el hospital civil estamos teniendo importantes remodelaciones, importante incremento en el equipamiento, no solamente de infraestructura hospitalaria, sino de infraestructura para atender atenciones o enfermedades complejas que requieren cirugía compleja, que requieren de procedimientos de mínima invasión
y que se requieren diagnósticos de precisión, particularmente con laboratorios de biología molecular, de biología celular, de inmunohistoquímica, de patología, todo lo que tiene que ver con imagenología, y evidentemente estamos transitando a un esquema de poder hacer cirugía de muy alto perfil, de muy alto nivel, incluyendo poder aspirar a tener incluso ya cirugía robótica, y esto poniéndonos a la vanguardia con muchas instituciones o muchas intervenciones que hoy por el costo y por la novedad solamente se hacen en instituciones privadas, pero que muchas de las personas que trabajan en este hospital se han formado en hospitales que son pioneros en la innovación en este tipo de intervenciones, sí, y que se incorporan a nuestro hospital como parte de las 3 funciones sustantivas que tiene nuestro hospital, que es, primero, brindar atención o otorgar servicios de salud a la población que lo requiera, particularmente lo que tiene que ver con especialidad y alta especialidad, que es el blanco de nuestros hospitales. Segundo, con la formación de recursos humanos. En este hospital se forman más de 1,000 residentes, en este momento cerca de 1,100 residentes en estos 75 programas de especialidad y alta especialidad, y evidentemente algo que es no excluyente de la atención y de la formación de recursos humanos de cualquier institución de salud en el mundo pasa por la generación de nuevo conocimiento. Me parece que una de las áreas más importantes de generación del conocimiento hoy en el mundo es sin duda alguna la salud. Ustedes han visto cómo en menos de un año se pudo haber tenido más de 5 vacunas para controlar una pandemia. Claro. Y esto fue gracias a todo el desarrollo que se tiene y las bases que se tienen en salud, y es por eso que es una de las áreas disciplinares más vertiginosas y de más desarrollo en temas de innovación, de nuevos fármacos, de nuevas pruebas diagnósticas, de nuevos procedimientos para tener o lograr tratar más rápidamente, mejor y con mejores perspectivas de calidad de vida para las personas que lo requieran. Que eso es muy importante, por ejemplo, ¿en qué áreas, muy brevemente, doctor, tienen investigación en el civil? Es decir, ¿en qué áreas han profundizado? Particularmente una de las áreas más importantes tiene que ver con cáncer, con enfermedades reumáticas, con enfermedades infecciosas, porque son áreas de desarrollo muy importantes. Hoy, por ejemplo, en cáncer existen diferentes estrategias de tratamiento que ya no necesariamente pasan por la quimioterapia. Anteriormente, la mayor parte de los cánceres se trataban con medicamentos que iban a destruir las células malignas, pero que como consecuencia también lesionaban células sanas. Y eso, particularmente en el escenario de la sangre, generaban notables complicaciones que incluso llegaban a tener como parte del tratamiento complicaciones que podían llevar al paciente a la muerte. Hoy en el tratamiento de cáncer, por ejemplo, tenemos el acelerador lineal, que es un aparato que trata de focalizar la radioterapia en el sitio exacto del tumor, evitando la mayor dispersión de las radiaciones a los órganos sanos. Pero también las nuevas terapias de cáncer, por ejemplo, están dirigidas a potencializar el sistema inmune, que es las células que tiene el cuerpo, logran controlar patógenos y logran controlar células anormales, de crecimiento anormal. Entonces, de lo que se trata es de potencializar con fármacos ese sistema inmune para que sin que se utilice quimioterapia, poder atacar esas células malignas y poder controlar el tumor. Entonces, a eso se le llama ahora medicina de precisión, y hoy se puede saber a través de estrategias de diagnóstico inmunológico
o de detección de ciertas mutaciones que genera el cáncer, cuál es el fármaco que le va a hacer y va a tener efecto sobre ese tumor. ¿Y esa medicina de precisión se puede encontrar en otros hospitales en la ciudad o Sí. o es muy No, específica, ya se ha sí. difundido? En la parte privada y en la parte pública ya existen muchos de estos procedimientos porque ya se está convirtiendo en un estándar de la atención en el tratamiento de estas enfermedades. Es decir, conforme va apareciendo nuevo conocimiento, nueva investigación, nueva innovación sobre sobre alguna enfermedad, lo que tratan los diferentes equipos médicos de los hospitales y la propia administración es ir incorporando rápidamente todas estas estrategias para tratar más oportunamente y de mejor manera a los pacientes. Oiga, doctor, ¿y cómo va a impactar la inteligencia artificial, que ha sido un tema de conversación, preocupación, estudios, análisis en muchos ámbitos, pero en la medicina, usted cómo visualiza que pueda llegar a impactar, o no sé si ya está impactando? Bueno, yo creo que una de las áreas, finalmente la inteligencia artificial lo que te genera es una gran cantidad de conocimiento, o sea, se alimenta a través de muchas bases de datos, de muchos datos, en donde tú finalmente realizas una pregunta y esa pregunta te puede dar una respuesta mucho más rápidamente de algo que los médicos hacemos desde hace mucho tiempo bastante bien, porque los médicos tienen la capacidad de estarse actualizando constantemente en los conceptos de fisiopatogenia, de inmunología, de generación de nuevas pruebas, de nuevos tratamientos. Y ahora la inteligencia artificial lo que te permite es, por ejemplo, que tú le digas cuáles son los tratamientos más novedosos de esta patología. Entonces, te saca una serie de elementos extraídos a partir de bases de datos que se toman de diferentes revistas, pero que evidentemente te facilitan la lectura y la revisión de un tema en particular. Claro. Oiga, doctor, ¿cuántos trabajadores tienen los hospitales civiles? Los hospitales civiles en este momento tenemos 7,800 trabajadores en ambas unidades hospitalarias. Recuerdo, leí ahí una reseña que empezaron con 83, hace 229. ¿Y cuántas camas? Bueno, ¿sensables y no sensables? Tenemos cerca de 2,000 camas entre las sensables y las no sensables en ambas unidades hospitalarias. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿qué significa el hecho de que sea el único hospital público con un helipuerto? Bueno, tenemos un helipuerto, evidentemente requiere algunas adecuaciones, particularmente de aviación civil, sobre todo de algunos vientos y de la superficie, pero lo que permite este helipuerto, teniéndola en las mejores condiciones, es lo siguiente. Hoy en día existen diferentes tipos de situaciones o escenarios en las que se puede encontrar una persona, digamos, por ejemplo, un paciente politraumatizado que puede tener un accidente en una carretera y que traerlo al hospital a través de una ambulancia implicaría pérdida de tiempo, particularmente si requiere de un procedimiento quirúrgico para controlar el daño o el sangrado a un órgano. Entonces existen en el SAMU helicópteros que pueden ir a recoger a este herido, a esta persona, y trasladarlo rápidamente al hospital y llegar directamente a los quirófanos, a las salas de urgencia, a las salas de terapia intensiva, y poder acortar el tiempo de atención que va a tener un impacto final en la mortalidad que pudiera tener una persona por esa situación crítica, ¿no? Claro. Entre que existe un accidente y entre que llega al hospital, en medicina
prehospitalario, o sea, en medicina de emergencia hay una hora que se llama la hora dorada. O sea, un tiempo en el que si no se actúa, pues las complicaciones o las consecuencias en términos de mortalidad se pueden incrementar sustancialmente. ¿Cuántas atenciones dan en un promedio al día en los hospitales, doctor? ¿Sabe más o menos? Bueno, en este hospital tenemos en un día típico, por ejemplo, tenemos 221 altas, o sea, 221 egresos hospitalarios. Tenemos aproximadamente 180 intervenciones quirúrgicas diario, entre cirugías selectivas y cirugías que son de urgencias. Tenemos aproximadamente 2.500 consultas, entre consultas de adultos, consultas pediátricas y consultas de especialidad. Tenemos cerca de 500 atenciones de urgencias en ambas unidades hospitalarias, desde urgencias menores hasta urgencias mayores. Se realizan cerca de 20,000 estudios laboratoriales al día. ¿20,000? 20,000. O sea, eso por minuto es una barbaridad, doctor. Sí, el tema es de que tenemos el robot, claro, que prácticamente en 3 horas procesa la mayor parte de estos estudios. Oye, ¿y eso en consultas cuántas me dijo? En consultas cerca de 2.500 consultas al día. O sea, eso así por mí, es más, en los 20 minutos que hemos estado conversando ya se dieron tranquilamente, no sé, unas 30, 40 consultas en esta... Sí. Tan solo en este hospital tenemos más de 150 consultorios, entonces... Hay una parte que me interesa y que a mí no solamente me llama la atención, sino que me conmueve del Hospital Civil, de toda la obra social que representa, y que son los voluntarios, doctor. Es decir, ¿cuántos voluntarios hay? ¿Qué hacen? ¿Cuántos grupos son? ¿Y cómo funcionan aquí en el Civil? Que es una parte importante, entiendo también, ¿no?, de la institución. Bueno, cuando Fray Antonio Alcalde fundó este hospital, a la par de que fundó el hospital, generó las famosas casitas, que es un espacio que está aquí por Alcalde, en donde esas casitas tenían el objetivo de apoyar a los pacientes que venían a los hospitales, pero también de generar recursos para el funcionamiento del propio hospital. Estamos hablando de hace 229 años, ¿no? Sí. El costo del hospital en su totalidad fue de cerca de 265,000 pesos, ¿no? O sea, entonces más o menos en esa época. Pero desde entonces el hospital ha tenido una mística de atención a la población más desprotegida, o sea, es decir, a la población que no tiene seguridad social, a la población de bajos recursos económicos, a la población que viene del interior, de poblados del interior del estado, o personas que vienen de otros estados, particularmente de 3 estados como son Michoacán, Zacatecas y Nayarit. Y muchas de estas personas que vienen de esas poblaciones o de estas colonias son personas de bajos recursos, ¿no? Entonces aquí en el hospital tenemos una gran cantidad de voluntarios, ¿sí?, que diariamente traen alimentos a los familiares de las personas que están hospitalizados mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Eso es en la parte de apoyo con alimentos, sí, pero son alimentos en los que, si bien participan más de 2,000 personas, existe una gran cantidad de gente en la ciudad que aporta estos alimentos, haciéndolos en su propia casa, y estos grupos van recogiéndolo y se van turnando. Existen tantos voluntarios que tienen un día para que ese día ellos dispensen los alimentos, evidentemente con estos coordinadores. Pero también existen una gran cantidad de grupos de voluntarios que apoyan en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos organismos de la sociedad civil que apoyan en la ayuda y en el tratamiento a los niños con cáncer. Claro, con ¿sí? financiamiento. Con financiamiento, con apoyo para estudios, con apoyo para radioterapia cuando no existía.
con apoyos de alimentos, de transportación, aunque hoy existe un programa, particularmente en el cáncer infantil, en el que traen a través de la Secretaría de Asistencia Social a los niños, van por ellos a sus casas, a sus poblados y los traen el día que les toca la quimioterapia, les dan alimento, les arreglan el piso de sus casas. Entonces, eso es en cáncer, pero tenemos grupos de ayuda en enfermedades que les llaman olvidadas. Por ejemplo, en las enfermedades mitocondriales tenemos cerca de 10 casos de enfermedades mitocondriales, que tenemos grupos de apoyo para pacientes con trasplante, para pacientes que tienen infección por VIH. ¿Y eso lo hacen completamente? Lo hacen completamente gratuito. Sí. Vienen todos estos grupos de voluntarios. ¿Cuántos son, doctor, más o menos, sabe? No, existe más de 2,000 personas 2,000. en todos los ámbitos, ¿no? Porque existen una gran cantidad en diferentes enfermedades hay grupos de apoyo. Claro. Bueno, doctor, fíjese, y en el aspecto de las remodelaciones y todos los cambios que ha habido en los últimos años en el Hospital Civil, de eso me gustaría platicar en el próximo corte, si le parece, para hablar de los nuevos equipos, las nuevas salas, los pabellones recién remodelados. Este jardín es parte de esa transformación que está teniendo el Hospital Civil. Y vamos a un corte, si le parece, y regresamos para seguir platicando. Con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. No se vaya, vamos a un breve corte y regresamos en Perspectivas. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, institución benemérita que brinda atención especializada con alta calidad de humanismo, en beneficio de los pacientes y las familias que más lo necesitan, constituye también una de las mayores obras arquitectónicas de la ciudad. Declarada en 2022 Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Con el fin de dar continuidad al proyecto integral de remodelación de áreas prioritarias del hospital y de la mano del gobierno de Jalisco, después de haber intervenido las primeras 3 salas en 2021, se procedió a la rehabilitación de 4 salas más de hospitalización. Dr. Fortunato Arce, Dr. Francisco Macías Gutiérrez, Dr. Antonio Arias, Sor Manuela Lozano. En estas salas se realizaron obras de remodelación de gran profundidad, como la rehabilitación de muros y pisos, renovación completa de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, con una nueva planta de emergencia para suministro de todas las áreas, redes de gases medicinales, de voz y datos, además de la restauración y modernización de espacios como centrales de enfermería, baños, áreas de trabajo, sistema de llamado paciente-enfermera a distancia, sistema contra incendios, entre otras. Además de las remodelaciones, en 2 de las salas se incluyeron obras de infraestructura. Una unidad de terapia intermedia altamente equipada para recuperación de pacientes trasplantados. Una nueva área de hospitalización para pacientes privados de la libertad. También se emprendió una importante obra de restauración de patios y jardines en el área antigua del hospital. Gran patio, patio medio, patio del ingreso principal. Esta gran obra arquitectónica incluyó la intervención de muros, pilares, arcos y adosamientos de cantera, fontanas y pisos, donde destaca la construcción de una ventana arqueológica que permitirá apreciar en una sección delimitada el piso original del patio de ingreso principal, que data de la construcción erigida por el propio Fray Antonio Alcalde y Barriga en el siglo XVIII, que fue rescatado gracias a estas obras. Todo ello, además del rediseño de áreas verdes, con sistemas automáticos de iluminación y riego que recrean la belleza original de estos espacios, con amplias jardineras y pasillos interiores,
aptos para disfrutar su magnificencia. Con obras como estas, en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, trabajamos para cuidar lo más importante: la salud de nuestros pacientes, brindando una atención de calidad con instalaciones renovadas e infraestructura de vanguardia al servicio de la población más vulnerable. De esta manera, esta institución bicentenaria se sigue consolidando como un hospital escuela de alta trascendencia, gracias al esfuerzo, profesionalismo, dedicación, compromiso y humanitarismo de su gran comunidad. Hospital Civil de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con el doctor Jaime Andrade Villanueva, el director general de los hospitales civiles. Y bueno, acabamos de ver una cápsula con todas las transformaciones y las remodelaciones que está teniendo el hospital y que ha tenido el hospital en los últimos años. Una de ellas es este maravilloso jardín en donde estamos, que se ha remodelado y transformado completamente. Y antes de abordar un poco todos esos cambios, doctor, me gustaría que me platicara un poco cuál es el momento de mayor satisfacción que usted ha vivido como director de los civiles. Que me lo describiera. Bueno, yo creo que ha sido poder enfrentar una pandemia, claro, como no la habíamos tenido en los últimos años, una pandemia que paralizó literalmente a todo el mundo, y que en el caso de Jalisco, en el caso de los hospitales civiles, pudimos enfrentar de una forma, me parece, bastante bien, en términos, o en una comparación que tuvimos, o que vivimos, o que vimos y observamos al inicio de la pandemia, con sistemas de salud que se creían muy robustos, como los propios sistemas europeos, en donde pudimos observar que hubo decisiones en a quién atender y a no quién atender por la falta de estos espacios. Ese pequeño tiempo en el que tardó en llegar la enfermedad a nuestro país, hizo que de una forma conjunta, de una forma multi e interinstitucional, pudiéramos prepararnos para poder enfrentar esta pandemia, no solamente con estrategias de diagnóstico, estrategias de confinamiento, estrategias de detectar casos activos y estrategias de no tener la necesidad de no poder atender a un paciente por falta de espacios físicos para hacerlo. No llegaron a eso. No llegamos a eso. Y esto fue gracias a esta coordinación que se tuvo entre instituciones de salud, entre universidades, entre el apoyo de todas estas instituciones que finalmente nos llevaron a ser un gran equipo para poder enfrentar a esta enfermedad. Y en ese inter se dio algo que me parece relevante. A la hora de estar preparando todas las instalaciones para poder enfrentar la pandemia o los casos que se pudieran presentar en su momento, se detectó rápidamente a través del gobierno del estado de que habría necesidad no solamente de impulsar grandes cambios en la infraestructura y en el equipamiento de los hospitales, en términos de remodelaciones, sino también en términos de el reconocimiento que se tendría que tener a los trabajadores de la salud, que en el pasado se rezagaron en términos salariales, sí, y que de alguna forma se tuvieron avances, no solamente en temas de coordinación, en temas de enfrentar la enfermedad, en temas de resultados, en temas de equipamiento e infraestructura, de insumos y también de reconocimiento a los trabajadores. Evidentemente es un trabajo que se sigue haciendo, pero sin lugar a dudas es un gran avance, porque a partir de esto surgen o se visibiliza las necesidades que tiene el Hospital Civil de esta gran reforma y de esta gran remodelación
que ya era necesaria para nosotros. Doctor, que eso es justamente lo que me sorprende, es decir, después de la pandemia comienza una transformación. ¿Cuáles son, digamos, los cambios más importantes que se han registrado después de la pandemia en el hospital? Es decir, en cuanto a habilitación de pabellones, adquisición de equipo, remodelaciones, nuevas áreas. Bueno, un poquito antes de prácticamente ya iniciar la pandemia, el hospital tuvo su primer gran logro, que fue la inauguración de la unidad de materna infantil de alta especialidad en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Un edificio de 4 niveles donde se amplió la cobertura o la capacidad instalada para la atención de partos, de cesáreas. Evidentemente se contó con la primera unidad de terapia intensiva materna, que no existía. Antes, cuando una mujer embarazada tenía alguna complicación por el embarazo, iba a las salas de terapia intensiva estándar. Se amplió la capacidad de la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque evidentemente hoy existen en la sociedad diferentes factores que hacen que los niños puedan nacer prematuros, y hoy tenemos la unidad más grande en México para la atención de niños. ¿De verdad? Sí. Y luego se hace el edificio del binomio madre-hijo y el edificio, el piso de procedimientos de embarazo de alto riesgo, incluyendo hacer cirugía intrauterina, que hoy se hace en el hospital. Y bueno, sí, se generó este espacio con todo este equipamiento y se tiene ese primer elemento. Segundo gran logro es el inicio de la construcción de 10 quirófanos de alta gama, 10 quirófanos que están a punto de inaugurarse. ¿En dónde están? Están aquí en el antiguo hospital, en la parte colindante con terapia intensiva y con los quirófanos antiguos. Ajá. Son 10 quirófanos de alta gama, incluyendo quirófanos que van a tener tomógrafo portátil. Ajá. Para cirugía compleja, y esto nos va a aumentar la capacidad de no solamente de recortar los tiempos de intervenciones quirúrgicas selectivas, sino tener la capacidad de hacer cirugía neurológica compleja, cardiovascular compleja, ortopédica compleja y... Entiendo que allí adquirieron un equipo como un robot o un equipo muy sofisticado. ¿Cuál es? No, se está en posibilidades de poder tener y poder iniciar y tener en un espacio público. Hay pocos hospitales en el país que tengan, por ejemplo, el Da Vinci, que es Da Vinci, claro. Que hoy es un estándar en muchas cirugías, particularmente la... ¿Qué hace el Da Vinci? Pues es un robot manejado por un cirujano que tiene un entrenamiento en donde a través de estos pequeños dispositivos que tienen tipo manos puede entrar a lugares que son más difíciles de ver para un cirujano, ¿sí?, con el mínimo daño y haciendo una cirugía mucho más precisa. ¿Y eso lo van a tener? ¿O? Esperemos tenerlo en los próximos meses. ¿Y de esos cuántos hay en el país? No, hay cerca de 5 o 6 hospitales en el país, particularmente en la Ciudad de México, que tienen el Da Vinci, siglo XXI, el Gea González, algunos... ABC, todos esos... sí, pero en los privados sí, aquí hay Da Vinci en hospitales privados que se utilizan para ese tipo de cirugía. Claro. Luego tenemos toda la remodelación de estas salas grandes, de las salas originales, en donde ha habido un cambio completo de redes hidráulicas, hidrosanitarias, de gases medicinales, de red, de voz y datos que hacen que hoy se atienda a los pacientes bajo norma de construcción de hospitales, como lo exige la... ¿Redes de voz y datos a qué se refiere? Es decir, que pueden... No, lo que pasa es de que no había, generalmente por la construcción del hospital no había fibra para la utilización de internet, para el manejo del expediente electrónico, visualización de imágenes radiográficas, acceder a diferentes bases de datos que utilizamos los médicos para poder hacer consultas y forma parte de la enseñanza. Entonces todo eso
se ha modificado en estas nuevas áreas, que hoy ya tenemos concluidas totalmente 4 áreas y ya en funcionamiento, que es la sala, 5 salas, la Leonardo Oliva, la Julio Clemes, la Pablo Gutiérrez, la Fortunato Arce y la sala Francisco Macías Gutiérrez, y el nuevo espacio para las personas privadas de la libertad, todo nuevo, todo con equipamiento nuevo, y estamos por hacer la apertura de lo que será la sala Sor Manuela, la sala Antonio Arias, y se están construyendo las 2 salas que son Pablo Gutiérrez Juan Valdés y Salvador García Diego, más el área de terapia coronaria. Se está construyendo el espacio de atención para los niños con quemaduras, y se está construyendo la unidad de traumatología en la esquina de Coronel Calderón y la calle de Hospital. Ajá. Y además de la nueva área de neumología y de VIH, y toda la remodelación de todo el área de lo que es psiquiatría y de las áreas administrativas. Entonces va a ser una remodelación completa de todo el edificio, con todo el equipamiento y la infraestructura que se requiere para poder operar estos... ¿Cómo se llama esta área que ahorita en las imágenes, a ver si las podemos ver? Esta área donde está una cúpula preciosa y una pintura arriba, y se ven las 3 salas a profundidad, pabellones completamente iluminados, blancos, translúcidos, impresionantes. ¿Esa área qué es? Bueno, ¿Son 3 de las salas? Esa área es la arquitectura de este edificio. Ajá. Evidentemente es una arquitectura francesa de hace 2 siglos, en donde los hospitales se construían con un repartidor. Ajá. Que es donde está la cúpula, donde están las pinturas de Gabriel Flores. Ajá. Y grandes salas, tanto enfrente como hacia atrás, alrededor de este repartidor, que eran las salas de los pacientes enfermo. Que sabe que a mí me da esa sensación el Hospital Civil, aquí, digo, el antiguo, sobre todo, cuando voy a un hospital, por muy bueno que sea o muy de alta especialidad, no dejo de sentirme o en un hospital o en una oficina, ¿no? Y aquí me decía que en las noches los pasillos quedaron iluminados, ¿no? Sí. Debe ser precioso toda la arquitectura, además, ¿no? Sí, yo creo, la arquitectura es importantísima. Me parece que parte del bienestar de una persona, claro, pasa no solamente por sentirse segura del espacio donde está, de la comodidad, de las comodidades de poder tener por ejemplo, hoy existe la posibilidad de que el paciente pueda apretar un botón y a través de una luz la enfermera rápidamente detecte qué cama es, pero también que escuche lo que está necesitando el paciente o lo que quiere el paciente en la central de enfermería. Y esto es gracias a esta infraestructura que se tiene. Pero también existe el espacio tributario. Ajá, ¿eso qué es? Que es un espacio que se requiere por norma, que debe tener la cama y el que acompaña al paciente. Y antes pues teníamos las camas más pegadas, en donde prácticamente colindaba un paciente con otro sin existir de por medio ese espacio tributario, no solamente para incorporar una camilla, sino para que exista la persona cómodamente instalada en un espacio vital ya determinado por norma que debe tener una persona. Oiga, doctor, viendo un poco esas salas, pensaba yo el otro día, ¿qué capacidad tiene el hospital? Es decir, yo veo mucha gente, muchos pacientes, muchos doctores, pero no puedo todavía como imaginar hasta qué punto podría atender más gente o no, o se necesita más espacio o no el hospital de acuerdo a la demanda, porque además es muchísima la gente que yo veo todos los días. Bueno, yo creo que dos de los objetivos que se ha planteado tanto los hospitales, la propia universidad y el gobierno del estado es, uno, acercar los servicios a la población que se requiere, ¿no? Un gran número de las personas que vienen a este hospital vienen de la zona oriente de la ciudad, de las colonias de la zona oriente,
y de 11 municipios que se encuentran sobre aquella zona. Un impacto más o menos de 1 millón de habitantes. Y es por eso que se está también en la construcción del Hospital Civil del Oriente, que ya está prácticamente concluida la primera etapa, que serían todas las áreas de consulta, gabinetes, laboratorios, y que esperemos que el próximo año esté concluido totalmente lo que será la parte de hospitalización. Entonces, un poquito despresurizar el tema de la atención, ¿sí? Porque evidentemente el tener los espacios más confortables, el tener menos gente haciendo colas esperando consulta, en brindar una consulta lo más pronto posible y una cirugía lo antes posible, pues despresuriza. Entonces siempre el tener mayor infraestructura hospitalaria, el tener mayor equipamiento, pues no solamente crea oportunidad en la atención, calidad en la atención y evitar el retardo en estos pacientes, para evitar que lleguen con complicaciones o en etapas muy avanzadas por no haber tenido la oportunidad de acceder a una consulta. Entonces se está creciendo la infraestructura en un hospital civil más que acerca los servicios a la población. Despresuriza estos hospitales y se tiene mayor capacidad para el resto de la población. Y además, por ejemplo, se va a despresurizar también el área de oncología con la construcción o la puesta en marcha próximamente también el próximo año de lo que es el nuevo Instituto Jalisciense de Cancerología. A ver, hábleme de ese, sí. Bueno, el cáncer es una de las enfermedades que, producto de diferentes factores ambientales, de diferentes condiciones infecciosas y de aumento en las expectativas de vida de la población, pues ha crecido bastante. Y entonces se está construyendo lo que será el Instituto Jalisciense de Cancerología en la zona de Miramar, ¿sí? Claro. Esto despresurizará un espacio que tiene el hospital aquí, que es el Instituto de Cancerología. Pero además estamos modernizando, que es otra de las modificaciones que está teniendo el hospital, lo que hoy va a ser el Centro de Atención Regional de Cáncer Infantil. El Hospital Civil tiene un programa muy emblemático de cáncer desde hace más de 26 años, cerca de 30 años, que es la atención de los niños y las niñas con cáncer, particularmente leucemias, particularmente tumores del sistema nervioso y otro tipo de tumores de diferentes partes del cuerpo, pero con tasas de éxito extremadamente altas. O sea, tenemos tasas de curación en leucemia de 74%. 74. Y aspiramos a tener tasas de curación de algunos de nuestras instituciones colaboradoras, como es el caso del propio Hospital de San Jude, donde tenemos colaboración, apoyo, asistencia, en donde ellos ya aspiran a tener tasas de curación de niños con cáncer cercanas al 90%, ¿no? 90%. Y aquí al 70 y tantos por ciento, ¿y el promedio en México solamente hay una institución que nos gana, privada, el ITO, que trae como medio punto porcentual más, y el Instituto Nacional de Pediatría, que trae también un punto más. Pero hay lugares en el país donde las tasas son muy por debajo de las tasas de 20, curación. 30. Es muy variable, pero tasas menores. Muy baja, entonces, pues tenemos un equipo muy especializado, pero ahora tendremos un aumento en la capacidad del 40% en camas, en espacios de atención, con una unidad de trasplante de médula ósea hecha y derecha para poder formar, con una unidad de terapia intensiva exclusiva para los niños con cáncer que tienen complicaciones propias del tratamiento, como pueden ser infecciones, y evidentemente con mayor comodidad. Entonces, el piso 7 y 8 será el Centro Regional de Cáncer de Tratamiento en el Hospital Civil Nuevo, y que el próximo mes probablemente también se inaugure. Oiga, doctor, ¿y qué se necesita para ser atendido en el Hospital Civil?
Lo único es que la gente pueda venir a solicitar una consulta a nuestras áreas de consultas, a nuestras áreas de urgencia y poder tener el registro correspondiente y empezar a la atención. Y obviamente que no tengan IMSS, ¿verdad? Es decir, ¿cómo funciona eso? El hospital no excluye pacientes que tengan algún tipo de seguridad. De hecho, muchos de los pacientes que llegan al hospital civil tienen seguridad social, ¿sí? Entonces no podemos negar la atención para ningún paciente. Evidentemente por norma, sí, bajo estudio socioeconómico hay una cuota de recuperación para ellos. Para los derechohabientes. Doctor, sobre el tema del abasto de medicinas, se habla mucho en el país de que hay falta de medicamentos de ciertos tipos, oncológicos. Recientemente se decía que había para atención de la salud mental. En ese sentido, ¿el Hospital Civil ha padecido algún tipo de problema o déficit de medicamento de algún tipo? Bueno, en el año 2019-2020 tuvimos desabasto de algunos medicamentos producto de algunas políticas en donde medicamentos que ya eran estándar en el tratamiento de algunas enfermedades se tuvo que suspender su producción local y se tuvieron que adquirir en el extranjero y que eran siendo medicamentos digamos extremadamente ya de muy bajo costo tipo Metotrexate, tipo vincristina, no podíamos acceder. Sin embargo, hubo una gran estrategia por esta falta de medicamentos del gobierno del Estado y a través de apoyos a organismos de la sociedad civil para la adquisición de estos medicamentos y que ellos incluso podían traerlos del extranjero. Se pudo tener el año pasado, por ejemplo, cobertura del 100% en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, la cobertura en cáncer infantil es del 100%. Nos han llegado una gran cantidad de medicamentos oncológicos para el tratamiento de cáncer en adultos, de enfermedades mitocondriales. También tuvimos al inicio un gran desabasto de esos medicamentos, porque son medicamentos de muy alto costo. Prácticamente el tratamiento de un mes es cerca de $1 millón. Y claro. Pero se han incorporado otros medicamentos como para la esclerosis múltiple, medicamentos para enfermedades reumáticas y evidentemente hoy en día pues existen una gran cantidad de enfermedades y una gran cantidad de innovación y pues siempre aspiramos a que exista cero desabasto en medicamentos. En ocasiones hemos tenido problemas con algunos fármacos, también hay que decirlos, pero se está trabajando sobre eso. Doctor, pues prácticamente para cerrar la entrevista, tenemos un par de minutos, pero me gustaría que me dijera, si no tiene algo que añadir puntual sobre lo que hemos conversado, ¿a usted dónde le gustaría ver al Hospital Civil en 10 años? Bueno, yo veo a un hospital universitario, como lo concibió Fray Antonio Alcalde hace más de 200 o cerca de 230 años. Un hospital unido fuertemente a la sociedad, atendiendo los problemas de la sociedad, pero también formando nuevos profesionales con alto sentido de responsabilidad y calidez en la atención. Veo un hospital moderno, veo un hospital innovador con nuevos espacios, con nuevas áreas, con nuevos laboratorios, con nuevos procedimientos de tipo quirúrgico, con cirugía de precisión, cirugía robótica, cirugía de mínima invasión, cirugía de rehabilitación, medicina de rehabilitación, medicina que atienda la salud mental, medicina que atienda los grandes problemas de salud que hoy enfrenta el mundo, brindando medicina con oportunidad o de manera oportuna, llegando más tempranamente, evitando complicaciones que puedan tener impacto
al final en la calidad de vida de las personas que, aunque pueden sobrevivir, quedan con alguna secuela, y formando grandes profesionales de la salud en un contexto académico, asistencial, que sigan manteniendo viva la visión que tuvo Fray Antonio Alcalde hace más de 200 años. Doctor, pues muchas gracias, déjeme decirle, pero muchas de esas cosas el hospital ya lo es y lo será más todavía. Eso esperamos que así sea. Me dio mucho gusto platicar con usted, muchas gracias por habernos recibido en este maravilloso jardín y en este enorme recinto impresionante, en esta gran obra social de la ciudad. Muchas gracias, Jonathan, y esperemos que todo esto lo conozca la sociedad, que estamos trabajando arduamente por tener mejores condiciones para su atención. Gracias, doctor Jaime Andrade Villanueva, director de los hospitales civiles. Le agradezco también a usted que nos haya acompañado. Acaba de conocer un poco más de este gran personaje emblemático, el Hospital Civil. 229 años, una obra para la ciudad, de la ciudad y hecha por la ciudad. Gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.